Muy buenas, es un placer daros la bienvenida al Congreso Co-Crea tu Destino, donde vamos a hablar de las energías del 2025 y 2026 desde una mirada empoderadora y creativa, desde que no somos títeres de los planetas, sino que estamos co-creando con ellos de forma activa. Y hoy es un tema que nos encanta a las dos, a Diana y a mí. Vamos a hablar de Lilith en Escorpio, de todo ese poder, de todo ese placer sacro de la oscuridad y de todo lo que nos trae este tránsito tan estupendo. Así que primero darte las gracias por estar aquí y bienvenida al Congreso. No, yo estoy feliz, Mar. Muchas gracias por darme la posibilidad de hablar de este tema que a mí me encanta. Realmente Lilith es un arquetipo que ha marcado como ciertas etapas en mi vida y que a través de vivencias personales como que me ha permitido desmitificarlo de una u otra forma de toda esa sombra que le atribuimos durante tanto tiempo, y cuando le atribuimos tanta sombra a algo, pues lo podemos vivir desde allí en lugar de ver como la potencialidad que hay realmente en esta energía. Entonces, cuando nos permitimos abrir un poco la mente a cómo era esa Lilith desde otra visión, y cómo la podría vivir yo también, no sufriéndola, sino más bien divirtiéndome, sino más bien encarnando su naturaleza salvaje, primigenia, primitiva. Entonces, yo creo que el enfoque, la mirada y la experiencia de Lilith cambia completamente. Totalmente de acuerdo. Además, que ahora veremos la presentación, ¿no? Pero que también yo creo que muchas veces con Lilith hay un foco solamente en la parte negativa, más monstruo, más coraje, más rabia. Y Lilith también tiene una parte muy creativa, ¿no? Era la madre de muchas creaciones. Entonces, es un poder muy importante dentro del femenino, que es el poder ese de la oscuridad, la magia de la oscuridad del inconsciente, de lo que no controlamos. Entonces yo creo que atrevernos, ¿no? A sumergirnos en esas aguas es muy importante. Para hombres y mujeres, ¿no? Pero yo creo que para las mujeres es esencial. De acuerdo, es para hombres y mujeres, estoy de acuerdo, pero yo creo que el arquetipo como tal, cuando lo podemos rescatar o podemos rescatar sus raíces y no basarnos únicamente en ese arquetipo desde el pecado original, entonces la visión de Lilith cambia completamente, pero obviamente es un tema que implica como una culturización. ¿Eso qué quiere decir? Que está muy marcado dentro del inconsciente colectivo el mito de Lilith como lo conocemos en este instante. Entonces, la historia de Lilith anterior a ese mito no se conoce, se desconoce en gran parte de la población, del mundo, y pues obviamente a qué vamos a recurrir, a lo que conocemos, a lo que es más popular en términos de ese lenguaje simbólico, mitológico y arquetípico. Sin embargo, cuando nos permitimos conocer lo otro, pues tenemos un punto de referencia como para tener por lo menos un discernimiento, y en esa capacidad de discernir también, de cuestionarme si antes se podía vivir a Lilith de otra manera y fue luego de una época específica en la que empezamos a señalar a Lilith como demoníaca desde la venganza, la rabia, la exclusión. Entonces, ¿por qué sigo eligiendo? Porque es una elección vivirla desde la sombra, o conociendo su historia, vivirla desde su luz. Yo creo que hay un tema aquí grande, importante del arquetipo de Lilith, y es que toda esa fuerza de Lilith se la ve como ensuciada, como embarrada por precisamente esa mitología que no habla realmente de un femenino que pueda ser enaltecido, sino por el contrario, que es juzgado en el mundo. Y en nosotros, obviamente muy fuerte, ¿no? Es una visión muy fuerte de ese femenino. Sin embargo, cuando nos podemos también identificar con la mujer, es decir, con ese arquetipo de Lilith anterior, una mujer que de verdad es independiente y libre en su capacidad de vivir la experiencia, entonces podemos dejar de señalar, por ejemplo, el poder como algo que signifique atravesar al otro, dañar al otro, ponerme por encima del otro,
o identificar el poder con lo masculino, porque probablemente estamos hablando de poder desde esa simbología que viene a posteriori o cuando más bien cuando entró toda la parte del patriarcado a ser muy vigente en la historia. Entonces, si podemos verla a Lilith como esa mujer a la que yo puedo encarnar, o esa vivencia que yo puedo tener también desde como desde la diversión, pero no solamente desde la diversión como irme de fiesta, no, sino más bien desde encarnar la naturaleza primitiva de la mujer en su esplendor, en su maravillosidad. No sé si esa palabra existe, pero suena muy bonita, en su maravillosidad. Entonces es muy probable también que nuestra experiencia de Lilith empiece a ser gozosa. No quiero decir que vaya a ser de un momento para otro, porque sí va a requerir un acto de discernimiento y un acto de elección. Es como cuando yo hablo con mi hijo menor, y le digo, por alguna cosa que le dijeron en el colegio, por ejemplo, y yo le digo, bueno, pero tú estás viendo la pared detrás mío, por ejemplo, tú estás viendo la pared detrás mío. Si yo te digo que la pared que está aquí detrás es verde, tú te vas a cuestionar y me vas a decir, no, esa pared no es verde. Y entonces, si yo sé que no es verde, ¿por qué sigo eh, decidiendo que voy a vivir mi experiencia de Lilith desde el verde y no desde poderla ver en que esa pared probablemente tiene una tendencia más a ser blanca, ¿no es cierto? Yo creo que aquí es un acto de reeducación el que estamos teniendo cuando nos permitimos ver más allá de lo que el inconsciente nos cuenta o de lo que se ve a simple vista del inconsciente, porque estamos apenas ingresando en temáticas que en este momento son las que se conocen a Vox Populi, pero que necesitamos ir más profundo para rescatar lo que es verdadero y además puede ser sano, muchísimo más sano en la medida en que empoderamos a lo femenino y a lo masculino también. Totalmente de acuerdo. Lo que estaba hablando yo antes es que pues tiene que ver precisamente con el mito. Entonces, ¿cómo empieza el mito? Lo voy a poner acá porque me puedo guiar y yo te estoy mirando de todas formas, ¿vale? Vale. Entonces, en esta parte de Lilith, lo que yo empiezo a percibir es que hay algo más allá en toda esa oscuridad, en todo ese inconsciente colectivo y que no nos hemos permitido ahondar en ese descubrimiento. Entonces, lo que prima que es el mito primigenio, y ese mito primigenio nos está hablando de cómo Dios, un Dios masculino, crea por igual a Lilith y crea por igual a Adán, pero en esa creación cuando vemos que Lilith se expresa libremente en su sentimiento de que yo soy libre de hacer lo que yo quiera porque soy igual que Adán, entonces lo que sucede es que hay una expulsión del paraíso. Y tiene mucho que ver o se asocia mucho a esa represión sexual posteriormente, y que ha implicado un rechazo a la sexualidad del femenino, un rechazo al su cuerpo, un rechazo a la posibilidad de sentir placer, de la pasión, ¿no? De mostrarnos libres y espontáneas en lo que deseamos o en nuestra expresión natural del ser mujer. Lilith, aún siendo, digamos que perdonada, como que su deuda fue condonada por Dios, que le dice, bueno, está bien, o sea, quédate acá. Lilith decide irse. Ese es parte del mito, entonces decide irse y atravesar sus propios demonios. Obviamente, que nos cuenta el mito? El mito no nos lo cuenta como que Lilith se fue libremente y a atravesar su propia sombra, o sea, sus miedos, su propia rabia o las cosas que en algún momento la intimidan. Lo que nos cuenta el mito es que se volvió un demonio, ella misma se volvió un demonio y empezó a hacer daño a los demás y tuvo a los niños que tú dices, a los Lirim. Entonces a los Lilim los tenían, que eran pequeños demonitos, ¿no? Que andaban por el mundo haciendo daño, pero no nos acercamos a Lilith desde esa energía que realmente nos permite ver esa luz, esa sacerdotisa de la que estamos hablando de verdad. Entonces, Lilith, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la verdadera historia de Lilith? Lilith en Babilonia está asociada con una triple dimensionalidad por sus alas, porque Lilith es una mujer alada, está conectada con el cielo.
Su cuerpo está conectado con la tierra y la posibilidad de bajar al inframundo que se asocia con la serpiente, pues obviamente la conecta con esa parte de la oscuridad, pero la oscuridad vista como algo no malo, no algo negativo, como ese lugar nutricio, como ese lugar en el que nosotras, específicamente las mujeres, tenemos una habilidad maravillosa a través de nuestro vientre que se convierte en una vasija de transformación para lo que tú estabas diciendo, crear. Tenemos la posibilidad de crear proyectos, somos absolutamente creativas, pero tenemos también la posibilidad de hacer una transformación de todos esos procesos internos, es decir, que existe allí la habilidad de la alquimización. Lilith viene del linaje de Inanna. Entonces, en ese linaje de Inanna, estamos hablando de una sacerdotisa que está en contacto con su sexualidad. Por el contrario a lo que nos enseñan de Lilith, que va por el mundo seduciendo hombres para hacer daño y con ellos va teniendo hijos y los mata después precisamente como un acto de venganza y de rabia. Lo que sucede al contrario es que está tan en contacto con su crecimiento espiritual a través de la sexualidad que lo que sucede es que hay un respeto y algo sacro en el placer, algo que es sacro en la misma sexualidad. Entonces, si nos acercamos a Lilith desde esa posición, lo que podemos ver más bien es una mujer que ha atravesado sus propias, digamos que luchas internas, su descenso a su propia sombra, la crisis que todos hemos atravesado en algún momento de nuestra existencia, pero que asimismo pues ha llorado, ha tenido la posibilidad también de integrarse, de trabajar en sí misma, porque yo creo que la valentía y el poder de Lilith no está en que va a arrasar con el mundo así con fuego, ¿no? Como uno se la imagina como un demonio atravesando a todo y quemando absolutamente todo, no. La valentía de Lilith está en poderse ver a sí misma, en poder estar en contacto con lo que está sintiendo, en ser coherente con que, oye, no me estoy sintiendo bien en esta relación, porque yo cuando me imagino a Lilith y Adán, en el mito anterior, en el mito que nos contaron, yo me la imagino como una mujer que tiene la fuerza suficiente para decirle a Adán, oye, este negocio que tenemos tú y yo no me gusta, no lo estoy disfrutando, no estoy viviendo una vida plena contigo, mi sexualidad no está satisfecha realmente y yo quiero más. Quiero vivir esta experiencia de una manera en la que pueda ser plena para los dos y en la que los dos seamos seres independientes. Ahora, si lo traducimos al otro mito, en el que Lilith es sacerdotisa del templo de Inanna, entonces ella está en una posición que sí es de poder, pero es una posición de poder mucho más respetuosa. Y en esa descendencia que viene precisamente como de todo un trabajo personal, en el trabajo de los misterios del femenino, llega Adán y entonces lo que sucedía que era en los templos de Inanna los hombres vírgenes llegaban precisamente para tener una trascendencia espiritual, de la cual cuando llegó Adán, Adán debió haber firmado un formulario para ver si era aceptado. No, yo me imagino, o sea, no cualquier persona tenía que ser aceptada y cuando le dijeron que sí, entonces, de una forma muy respetuosa, tuvieron que haber presentado a Lilith y a Adán porque esto era de verdad una sacralidad entre lo femenino y lo masculino. Entonces, estamos hablando aquí del hieros gamos y esto es la unión sagrada entre femenino y masculino. Es decir, que Adán llega como un hombre virgen. Aquí, en esa época, no se estaba hablando de la virginidad en la mujer, sino de la virginidad en el hombre. Era el hombre que llegaba a un templo para poder recorrer un espacio de transmutación, de alquimización de toda esta energía que necesita trabajar, pero obviamente Lilith ya lo había venido trabajando, era la sacerdotisa, es decir, que todo este camino de iniciación, este rito de paso, Lilith lo tuvo que haber atravesado con ella misma primero antes de poder iniciar a otras personas en este proceso de atravesar su propia sombra. Entonces, cuando lo vemos así, ¿qué podemos ver? Podemos ver primero que Lilith no era una histérica loca que salió corriendo y fue desterrada, sino que era una mujer puesta en sí misma, que tenía un recorrido espiritual, que disfrutaba su sexualidad, que la vivía sin pudor, que la vivía sin culpa, sin vergüenza,
muy contrario a lo que nos están contando constantemente de lo que es Lilith. Y cuando nosotros hablamos de ese poderío que nos muestra a Lilith como un demonio, pues obviamente es un demonio que responde a esa época de oscurantismo en el que lo femenino, la serpiente, la rana, el vientre materno, todo eso fue señalado y demonizado, evidentemente. Y posteriormente, pues obviamente lo podemos ver en la Inquisición. Pero si lo asimilamos a la sacerdotisa, entonces era una mujer poderosa, definitivamente era una mujer poderosa, pero si yo estoy trabajando en mí misma, mi poder, entre más trabajo en él, más suave es en el trato con los demás y más suave y respetuoso es en el trato también conmigo mismo. Entonces, tal grado de demonización de la energía de Lilith, yo creo que corresponde más bien con un temor de mucho, perdón, con una época de mucho temor hacia lo femenino y que se quiso acallar precisamente toda esta naturaleza que la vemos en que lo vemos en la madre tierra. Constantemente estamos teniendo ese grado de poder de creación de vida a nuestro alrededor e incluso en las mujeres hoy en día, ¿no? Porque es que no hemos dejado de tener vida, ¿no? A través de los partos que tenemos o de los procesos creativos que estamos teniendo y sin embargo lo que sucede es que en determinado momento de la historia el cuerpo de la mujer al haber sido satanizado, también el vientre materno fue satanizado y entonces todo el respeto por la vida, el honrar la existencia y la sexualidad fue juzgada y demonizada. Y esto no solamente ocurrió para la mujer, para el hombre también. Y de ahí vemos todas las taras sexuales que tenemos los dos en muchos aspectos de nuestra vida, a diferencia de lo que se podía vivir en esa época en donde lo que se practicaba era el sexo sagrado. Entonces, Lilith, contrario a esta demonia, yo sí la siento una mujer muy bien puesta en ella misma, pero para nada una mujer que es o masculina o agresiva. Por el contrario, yo la siento es tan puesta que es muy suave en su actuar. No se deja, obviamente, no tiene miedo de ser inoportuna, no tiene miedo de expresar cuando está feliz o cuando tiene ira, porque reconoce que es necesario vivir ese proceso. Es necesario que cuando tengo tristeza me permita caer, me permita sentir, me permita vivir desde ese grado de vulnerabilidad que lo único que está haciendo realmente es convertirme en una mujer más fuerte. Pero entonces en ese inconsciente hemos entendido que la fuerza está asociada a tener que matar, a tener que hablar, a tener que la lengua, ¿no? La lengua viperina del chisme de la mujer. No es de esa manera. El femenino puede ser, valga la redundancia, muy femenino en la medida también en que trabaje en ese masculino sagrado interno. Entonces, cuando estamos hablando del hieros gamos, no estamos hablando necesariamente de la relación de pareja externa que se va a dar y pues maravilloso porque pues digamos que vivirlo con un hombre o con otra mujer, dependiendo de las inclinaciones sexuales, aquí no se trata de eso, es una manifestación también de cómo estoy viviendo yo ese matrimonio interno. Pero cuando yo vivo ese matrimonio interno, entonces tengo la posibilidad de sentirme muy segura de mí misma, porque esa es la parte como del masculino que me permite saber hacia dónde me voy a dirigir, que me permite poner límites mucho más claros, pero de una manera también en la que me siento segura en el mundo. Y entonces cuando uno se siente seguro en el mundo porque confía en sus propias fuerzas, puede bajar los hombros, ¿no? Puede dedicarse también a explorar la vida, a sentir placer libremente. Antes no, porque antes me estoy tratando de defender del mundo. Es cuando yo asocio a Lilith, a Lilith no la asocio con los demonios aterradores y con la mujer que va de casa en casa robándose a los hijos que procreó con los señores y seduciendo a los esposos de todas. Y no, yo no me la imagino así volando así en la oscuridad, no me la imagino. Yo me la imagino como una sacerdotisa de verdad que ha integrado su poder a tal grado que puede ser tanto muy amorosa como muy firme. Y si miramos esa descendencia de la que viene Lilith o esa ascendencia, digamos que todo ese linaje, las que antecedieron a Lilith, Inanna, Isis,
Y luego las que también han estado descendiendo, que son María Magdalena descendió, desciende también Hécate. Hécate está, es uno de los arquetipos precisamente que ahorita podemos estar representando con el descenso de Lilith en Escorpio. Entonces, en este instante lo que podemos ver más bien es cómo podemos integrar esa energía de Lilith que se permite expresarse tranquilamente, naturalmente, libremente y atravesar esa sombra que también ha sido demonizada en Escorpio, ¿no? Porque Escorpio es uno de los signos que además se parece mucho al arquetipo que nos contaron de Lilith. Es uno de esos signos en sombra que representa el tabú, que representa también, digamos que el pecado, ¿no? Eso que no debería mirar, que representa la sombra, que representa la venganza, que representa lo oscuro, ¿no? Es muy plutoniano, entonces es la muerte y entonces la muerte lo vemos como algo malo. Pero si por el contrario empezamos es a darnos cuenta que la asimilación de esas características son poderes femeninos, es la posibilidad de entrar en contacto con los mundos sutiles, de convertirme en maga, de ser alquimia. Y de hacer, no solamente ser, sino hacer alquimia a mi alrededor y con todos los procesos que estoy viviendo. Es decir, que la creatividad deja de ser algo en lo que yo me estoy enfocando para tener un resultado y se convierte más bien en la expresión de mi propia naturaleza. Y así dejo de luchar. ¿Por qué? Porque siendo yo o teniendo la posibilidad de ser libremente quien soy, y no negarme a mis instintos, a mis impulsos, sabiendo de por sí que aquí va a haber una necesidad de autocontrol, pero lo mismo, si lo asimilamos con el mito que nos dice que Lilith es un demonio, pues no va a tener autocontrol, va a querer es arrasar con todo, no va a saber cómo manejar esa fuerza instintiva, salvaje y primitiva, pero si lo asimilamos con la sacerdotisa, es completamente lo contrario a lo que nos enseñaron. Entonces la sacerdotisa sí va a poder hacerlo y está en contacto con una energía que la está guiando constantemente porque ella se convierte en un canal y es un canal para que la expresión de la madre, para que la expresión de lo femenino tenga un modo de poderse materializar en la tierra. Entonces el vientre vuelve a ser sagrado, el vientre vuelve a ser esa vasija contenedora de lo más preciado que podemos tener para poder desenvolvernos en el mundo y es la vida. Sin la vida no estaríamos acá. Sin la vida lo masculino no existiría tampoco. Entonces necesitamos entender también una cosa y es, claro, en esa época de la historia en la que estos mitos fueron enaltecidos, los mitos de quién, de Inanna, de Isis, por ejemplo, fueron enaltecidos, entonces también podemos ver de una u otra manera que lo masculino se podía haber afectado, ¿no? Pero en este instante en el que vimos un antes y un después, aunque el antes en este momento digamos que lo estamos recuperando, es como si estuviera emergiendo, es como si no quisiera seguir callado. Y el después quiero decir, con todo el tema del patriarcado, entonces podemos darnos cuenta también que aquí hay una decisión de cómo lo vamos a seguir viviendo de ahora en adelante. Esta temática del posicionamiento de lo femenino en el mundo, que es innegable lo que está sucediendo porque estamos viviendo una época en la que las mujeres nos estamos pudiendo expresar, no en todas partes del mundo, infortunadamente, pero sí en muchas, de una forma mucho más tranquila y más relajada como lo estamos haciendo tú y yo en este momento. Antes hubiéramos sido quemadas en la hoguera que creo que a todas en alguna época de nuestra vida nos tuvieron que haber quemado en la hoguera por existir solamente. Y en este instante en el mundo hay muchísima mayor conciencia y además también una hermandad que se ha ido generando entre las mujeres, pero también obviamente la sororidad, ¿no? La hermandad entre los hombres y bueno, no me acuerdo cómo es. Bueno, digamos que la idea es que realmente terminemos en
entendiendo que somos seres todos cuyo matrimonio sagrado es interno. No se va a reflejar afuera, obviamente, pero nosotros mismos estamos honrando tanto femenino como masculino internamente. Yo creo que eso es fundamental, porque si opacamos el masculino y en este momento no estamos viviendo un masculino sagrado, no lo estamos viviendo de forma sana, no estamos viviendo un femenino de forma sana tampoco. Entonces, pues lo que podemos hacer es o seguimos en esa guerra y además desgastante, o más bien empezamos a trabajarlo internamente de tal forma que nos permitamos abrirnos a experimentar o a crear una experiencia que sea diferente, muy probablemente ni siquiera para nuestros hijos, sino generaciones mucho más adelante. Entonces yo creo que estamos ahorita sembrando una semillita muy importante, no solamente por el paso de Lilith en Escorpio, porque Lilith en Escorpio finalmente pasa cada 9 años, sino por lo que a la vez hizo ese Venus Star Point en Aries y tengo que decirlo, pero desde la astrología Uber, Saturno es femenino y acaba o va a hacer un ingreso en Aries también, como reviviendo toda esta parte de la historia que fue oculta y que en este momento está tomando unas raíces completamente diferentes. Entonces, cuando estaba haciendo la ponencia que me encontré con estos mitos, esos mitos de Inanna, esos mitos en donde eran las diosas las que bajaban al inframundo a rescatar lo masculino. Claro, yo lo puedo tomar muy textual también. Entonces, el poder en quién estaba, en el femenino, y el femenino que necesitaba salvar al masculino, pero lo podemos mirar más allá de ese simple, de esas palabras textuales y podemos darnos cuenta más bien que ese acto de salvar el masculino probablemente es lo que tenemos que empezar a hacer en nosotras en este momento, pero como mirándolo desde la apreciación del masculino, porque el masculino está herido y ese herido del masculino muy probablemente se relaciona también con todo lo que han estado atravesando, con toda la violencia que hemos estado experimentando y eso no lo ha creado solamente el masculino, las mujeres también hemos estado viviendo esta etapa de la vida. Entonces hay que como tomar una responsabilidad activa en todo esto y empezar a no solamente resignificarlo mentalmente, sino también acercarnos a que a través de nuestra experiencia propia tengamos un respeto hacia los dos, digamos que las dos polaridades que realmente no existen. Cuando yo puedo darme cuenta que lo que está afuera es solamente un reflejo interno, entonces puedo ver ese masculino y ese femenino internamente. ¿Y en quién están actuando? Pues en mí. Pero cuando además yo puedo trascender un poco eso, entonces me doy cuenta que tú y yo somos lo mismo. Y entonces tú y yo, quiero decir, si me encuentro un hombre por la calle, también es lo mismo que yo. Y tú y yo, que somos las dos mujeres, entonces también somos lo mismo. Entonces yo creo que aquí hay una necesidad de empezar a entender la mitología y no sé si se dice así, como quitarle esa parte de textual y empezar a ver lo que esos mitos realmente o esa simbología está tratando de porque lo que está haciendo es como una invitación a que bajemos a nuestras propias sombras, a que bajemos a nuestra propia eh, oscuridad para que desde allí podamos emprender un camino diferente. Ahora, si en esa época, que es la mal llamada prehistoria, eran las mujeres o las diosas femeninas las que bajaban a rescatar a su consorte, como lo hizo Inanna, que dejó finalmente a su esposo Dumuzi abajo con su hermana Ereshkigal. Él se quedó allá en la sombra mientras ella renacía. Entonces podemos darnos cuenta también que el poder que ejercía lo femenino era bastante grande y lo hizo también quien lo hizo Isis cuando estuvo reviviendo constantemente a su marido Osiris que era asesinado, fue asesinado por su hermano Set. Entonces no solamente lo hizo una vez, lo hizo 2 veces y era Isis la que tenía el poder creativo, el poder creador para volver a dar vida. Era la dadora de vida, era la diosa del cielo, era la diosa de la maternidad, era la diosa de la magia. O sea, a mí Isis me encanta, pero Osiris, Osiris también en ese mito de Isis y Osiris, Osiris se convierte en el dios del inframundo y el inframundo en la mitología egipcia es supremamente importante porque allí es donde podemos vivir la eternidad.
Entonces, realmente tiene un poder muy importante, tanto el cielo como el infierno o la oscuridad o el inframundo en la parte de la mitología egipcia. Isis también es una diosa en toda esa parte de su poderío, muy inteligente, además, porque es capaz de no solamente revivir a su esposa, a su consorte Osiris, sino también es capaz de hacer que el dios Ra, que es el dios del sol, le revele su nombre, y cuando se lo revela, ella toma todo ese poder para podérselo dar ¿a quién? ¿A quién se lo da? Se lo da a su hijo, que es Horus. Y Horus es un arquetipo masculino. Es decir, que de una u otra manera, en esa mitología, solamente en ese mito, vemos cómo no hay tal de disparidad o no hay una envidia por lo masculino, por lo femenino, sino que hay más bien los dos se pueden reconocer como deidades, o aquí estamos hablando de varios dioses, pero digamos entre masculino y femenino, que tienen o ocupan el mismo poder, el mismo poderío, que luego fue diferente o fue tergiversado a través de la historia, y entonces, sobre todo en Egipto, empezó a prevalecer todo como el mito o el culto, más que el mito, el culto a Osiris y a Horus. Bueno, ok, pero digamos que en el momento cuando estos mitos estaban siendo como compartidos desde lo matrilineal o el matriarcado, entonces había como una equivalencia entre esos dos poderes, el femenino y el masculino. Y vemos cómo posteriormente al patriarcado, otro descenso que se hace ya es el de Perséfone, y en el mito de Perséfone hay como que si le quitaran todo el poderío a lo femenino, pero completamente. Antes, por lo menos, el poderío lo podíamos ver en que éramos demonios. Entonces, como éramos demonios, éramos todopoderosas y causábamos miedo. Pero en el mito de Perséfone la despojan de absolutamente todo. Es una niña, es la doncella, que es raptada, llevada al inframundo, allá abusada, o bueno, de todo pudo haber sucedido, y es la mamá la que la tiene que defender, y entre mamá y papá, allá con el señor Zeus, tienen que mirar cuál es el destino de su hija, negociar con Hades, a ver qué pasa. Entonces Hades dice, no, pero yo además me quiero casar con ella, pero como que en la cabeza de Perséfone misma no se pudo haber sentado a decidir qué es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, en el mito de Perséfone, que es posterior a la entrada del patriarcado, todo ese despojo de su poder es muchísimo más evidente. Ahora, luego como que se compuso un poquito cuando dijeron, bueno, pero Perséfone se hace la reina del inframundo. Y luego entonces uno empieza a ver cómo la voz del femenino empezó a actuar de una manera en la que empezaron como a resignificar también ese mito para que no quedáramos en la etapa de la doncella, que es muy común que en esta cultura todavía, pues lo que prevalezca o lo que sea socialmente aceptable es que nos quedemos sonriendo en la etapa de la primavera y no podamos envejecer y no podamos decir lo que nos gusta abiertamente, expresar nuestra sexualidad libremente, quedarnos o somos mamás o somos amantes, pero no podemos ser las dos. Entonces, yo creo que aquí ha habido también una evolución muy interesante a que podamos integrar esa energía de otra manera, y Lilith me parece que es uno de los arquetipos que la integra también muchísimo mejor, porque Lilith nos habla de la mujer, no nos habla de la doncella, no nos habla de quedarnos en la etapa de la primavera, la eterna primavera, no, sino que permite hacer un rito de paso, un descenso hacia sus propias profundidades para recuperar todo ese poderío de su propia creatividad y trascender su propia sombra para entrar en un proceso de madurez con ella misma y digamos que con la forma en la que se puede relacionar con el mundo. Era una sacerdotisa. Entonces, más adelante lo que podemos ver es que con esos mitos o con esa mitología que podíamos ver en esa época, es que las ancianas eran bien recibidas. Toda la temática de poder encarnar la sabiduría en mí misma
era bienvenida, no era rechazada, era bienvenida y se necesitaban y las mujeres se reunían cada vez que estaban sangrando y sangraban juntas, porque cuando nosotras estamos conectadas con el útero y cuando estamos conectadas con los ciclos de la luna y cuando estamos conectadas como con el ciclo circadiano, entonces todas sangramos juntas, todas podemos reunirnos para que podamos ser oráculos vivientes de que vienen, de dónde viene nuestra sabiduría, nuestra intuición, viene de nuestro útero, que se conecta directamente con el útero de la madre tierra, que se conecta directamente con el útero del universo. Entonces es como si en este instante, con ese descenso de Lilith, estuviéramos en contacto con esa parte sombría, pero en la sombra no desde lo malo, como hemos venido diciendo, sino la sombra desde la conexión nuevamente con nuestra propia intimidad, con nuestra propia sexualidad, con nuestro propio poder personal de creación de vida y también obviamente con trascendiendo eso con esa parte de ser brujas, ¿no? De desarrollar nuestra intuición, de ser chamanas, porque ese descenso que está haciendo Lilith está, personalmente a mí me parece que es muy diciente referente a que al mito de Isis. Entonces, el animal que protege a Isis o el animal de poder es el escarabajo, no, es el escorpión. Y o sea, no puede ser más textual. Isis es maga, igual que lo que puede suceder cuando entro en la sabiduría de las aguas escorpianas. Entonces se despierta la intuición, se despierta la capacidad de tener ese contacto con los mundos sutiles, con los mundos con el mundo del inframundo también, contraer a la vida nuevamente. Es decir, que todo ese poder que tiene Isis de volver a revivir a su esposo o de volver a revivirse a sí misma, que posteriormente esto se convirtió en el acto de muerte y resurrección de Jesús, pero al principio quienes resurgían de sus propias cenizas y revivían eran las diosas femeninas. Y ahorita estamos haciendo ese rito de paso precisamente con este descenso de Lilith. Ahora, no solamente tenemos a Isis, a mí me parece que con este mito estamos teniendo la capacidad de que varios arquetipos que han sido señalados hacia el femenino revivan de una manera mucho más amorosa y mucho más sana, como cuáles, como por ejemplo la chamana. Entonces la chamana, pero no solamente la abuelita que uno ve, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, las indígenas que están como en contacto con la naturaleza, no, la chamana interna, la que respeta y honra la naturaleza, la que respeta y honra la intuición, la que respeta y honra esa magia interna que todas llevamos por dentro y además la sigue, le hace caso en ese poder precisamente creativo. Entonces tenemos la chamana, pero también tenemos a la bruja. Y la bruja es un arquetipo que es fantástico, entonces aquí lo relaciono precisamente con Hécate, que Hécate precisamente es la que ayuda a que el paso de Perséfone por el inframundo sea mucho más amable y que de allí de una u otra manera también entre en contacto con convertirse en mujer. Hay una parte del mito de Perséfone que dice que cuando está comiendo de los frutos de la granada, lo que se asocia es con que me estoy convirtiendo en mujer, estoy permitiendo que ese ciclo menstrual pues se desarrolle y dejo de ser doncella. Bueno, el hecho es que cuando Lilith desciende en las aguas escorpianas, entonces también el arquetipo de la bruja que ha sido señalado y bueno, como estábamos hablando anteriormente, quemadas, etcétera, también está reviviendo. Y nuevamente la invitación es a que, ¿desde dónde va a revivir? Va a revivir desde el escarnio público, va a revivir desde la letra escarlata, va a revivir desde el oponerme a que las mujeres tienen voz, a que sí manejamos la intuición, sí sabemos leer el tarot, sí sabemos cuando los ciclos de la naturaleza nos están diciendo que es mejor sembrar o que es mejor no y que esta planta te va a ayudar a tal cosa. Eso sucede y es algo que es inherente a la mujer y que por muchos años estuvo callado porque no queríamos ser quemadas, porque no queríamos que nos mataran por el simple hecho de existir. Entonces, obviamente, en el inconsciente colectivo femenino hay un miedo muy grande a que por el simple hecho de existir y mucho más si te permite ser libremente, vas a tener la consecuencia de la tortura, la muerte, el señalamiento, etcétera. Pero ahora
que estamos escribiendo una nueva historia, entonces la idea es que nos permitamos empezar a explorar qué sucede cuando empezamos a hablar de esto. Por ejemplo, en mi caso personal, cada vez que yo hablo de estos temas, la resonancia en el femenino, el eco del femenino es muy fuerte hacia yo me siento así, yo me siento identificada, qué bueno que lo estés hablando. Entonces, que lo podamos seguir, o sea, que podamos generar esa sororidad cada vez más fuerte, pero sin opacar lo masculino, que es muy importante y es necesario para que haya equilibrio también en el planeta. Entonces va a ayudarnos a que lo empecemos a vivir también sin miedo, porque precisamente el descenso que estamos teniendo a las aguas escorpianas es para que podamos transitar nuestros miedos, y no solamente los miedos que estamos viviendo aquí por nuestra propia realidad o la vida que hemos estado teniendo, sino que aquí se está también transmutando miedos generacionales, se están transmutando miedos que han quedado en el inconsciente colectivo, y no nos sirve de nada seguir sembrando lo mismo y seguir sembrando también que la vivencia de Lilith, como yo decía, puede generar mucho temor, puede generar mucho dolor, porque yo recuerdo, yo tengo a Lilith en la casa número 5, no, paréntesis, una amiga mía tenía a Lilith en la casa número 7, y alguien en una interpretación astrológica le dijeron, usted va a quedar viuda. Y yo que y cuando hablaban de mi Lilith, yo tengo a Lilith en cáncer, y me hablaban de mi mamá. Y entonces el abandono materno y todo el tema con lo transgeneracional femenino. Y en este instante, yo que digo, ok, eso se empezó a gestar porque sí, o sea, porque de verdad está escrito en la carta, o tiene mucho que ver con la interpretación que a nivel colectivo le hemos dado a ese tipo de energía. Entonces, en la medida en que sigamos viendo a Lilith como un punto de sufrimiento, como un punto de dolor, como un punto de rabia, como un punto de venganza, y mucho más en Escorpio, muy probablemente así lo vayamos a vivir. En cambio, si la empezamos a ver como esta fuerza interna que nos permite trascender, que nos permite entrar en contacto con la vida, en la que podemos acceder al mundo de la alquimia, de la magia, de recuperación de la vasija que es nuestro vientre, para que desde allí volvamos a retomar el respeto y el honro o el honrar la sexualidad de la vida. Yo creo que la vivencia y la experiencia de esa Lilith en este tránsito, pero sobre todo de poderla encarnar de una forma mucho más tranquila y relajada, va a generar no solamente hacia nosotras muchísimos beneficios, sino sobre todo hacia las generaciones futuras. Entonces, la invitación que yo hago es a que lo podamos ver de otra manera, y a que así en este instante todavía tengamos como ese rezago, porque estamos apenas como limpiándolo, ¿no? Como llevando luz a esa área. Entonces, nos enfoquemos más bien en dar un parte positivo a la posición que ocupa Lilith en nuestras vidas y a la posición que tiene en nuestras cartas. No se trata de desconocer, pero si yo desconozco, entonces no solamente estoy desconociendo la sombra, y como estaba diciendo yo anteriormente, en la sombra de Lilith no nos podemos detener única y exclusivamente en lo que se sembró después del pecado original, o desde que Lilith fue expulsada del paraíso, en ese mito, que además es un mito que se basa en una época histórica en la que lo femenino empezó a ser rechazado. Tendríamos que mirar también qué hay más o qué más está nutriendo ese inconsciente colectivo, y que no nos permitimos ver, o que no queremos ver, o que no queremos enfrentar todavía, porque, perdón lo que voy a decir, pero de una forma muy cómoda, escogemos seguir desde la víctima, o escogemos seguir desde mirar la vida con con unas gafas en la que lo femenino es violentado, y entonces yo de una u otra manera también me siento cómoda con esa violencia que ha existido hacia el femenino. Entonces, parte de poder cambiar la visión es darme cuenta que voy a tener que trabajar en ello, y que voy a tener que trabajar probablemente en los miedos que yo tengo de asumir mi sexualidad, de pedir lo que quiero, de trabajar por mí misma, de ir a atravesar mis propios demonios, de volverme masculina, ¿no? Porque es que hay lo que decía al principio, como que ser poderosa es igual a que te volviste un marimacho, y eso no es así.
Yo creo que también poderlo vivir de otra manera va a implicar que en lugar de vivir esa experiencia de Lilith o esa encarnación de Lilith como algo que me saca de mi femenino, por el contrario, me va a acercar muchísimo más a ese poder que no solamente viene del corazón, porque los hombres también tienen corazón y esto es lo principal, o sea, los hombres no dejan de sentir porque la luna se asoció a lo femenino, no, los hombres también tienen emociones, pero hay algo que los hombres y nosotras si no compartimos y es el útero. Entonces, entrar en contacto con nuestro propio útero, tener conocimiento de cómo es nuestro ciclo menstrual, saber cómo nos gusta tener nuestra sexualidad, vivir esa sexualidad desde donde podemos nosotras, es decir, escucharnos a nosotras mismas, va a hacer una diferencia fundamental en la manera en la que nosotras respetamos también nuestra propia vida, nuestra propia encarnación, los proyectos que podemos generar y la capacidad que tenemos de pararnos firmes en el mundo. Y ya como para ir cerrando, hay un mito que me encanta también egipcio, estoy como metida con la mitología egipcia, pero que resume mucho y lo resume de una forma muy bonita también el descenso que está haciendo Lilith y también se relaciona con entrar en contacto con nuestro propio útero como una vasija. Y yo creo que lo que quería mostrar era la posibilidad infinita que hay en este descenso que está haciendo Lilith de ver lo femenino nuevamente como respetuoso y como honrar nuestro propio útero como contenedor de vida y como contenedor de la posibilidad de hacer procesos alquímicos y de creación constantes, que es lo que nos mostraba Isis cuando revivía a Osiris, por ejemplo. Entonces aquí es el mito de Nut. Nut es la diosa del cielo y Nut, perdón, me equivoqué. Nut todas las noches se come a el dios del sol y al dios de la luna, que son Ra y Stot, y todas las noches se lo está comiendo. Y Nut es una deidad femenina, es una deidad primordial femenina. ¿Esto qué significa? En yo me como al sol y me como a la luna, me como toda la oscuridad. Se está comiendo tanto al femenino como al masculino. Es decir, que dentro de ese vientre sagrado que es Nut, hay una posibilidad constante de hacer un proceso de alquimia y de regeneración, es decir, de permitir que toda la sombra de lo masculino y de lo femenino termine como en un proceso de purificación para que al otro día los expulse, es decir, que tienen un proceso de renacimiento y vuelva a comenzar la vida. A mí me parece muy curioso porque al principio cuando lo leí, me enfoqué mucho en el dios Ra. Entonces está comiendo al masculino, se está comiendo al dios, se está comiendo o está haciendo lo mismo que hizo Inanna cuando descendió y dejó al sol, o a su sol, quiero decir, a su esposo Dumuzi allá al lado de Ereshkigal, o lo que hace Isis cuando va a rescatar a Osiris y lo revive. En este caso también me llamó mucho la atención es la figura de Tot. ¿Por qué? Precisamente porque Tot estaría asociado a lo femenino, no necesariamente porque sea femenino, pero en ese simbolismo de la oscuridad, entonces, y como hemos asimilado también nosotros la oscuridad, entonces podemos hacer como una asimilación. Y dije, ok, esto es muy bonito porque es muy simbólico de lo que necesitamos realmente o lo que necesita realmente un proceso de alquimia, no es solamente lo masculino, es también lo femenino para que haya un renacimiento completo que nos permita estar en una posición de igualdad. Ahora, si lo miramos únicamente desde Nut, que se come al dios Ra, también hay que quitarle lo textual al mito. Esto que está implicando realmente es llevar
conciencia. El sol está asimilado desde la astrología a la conciencia, a la iluminación de un área. ¿Y qué es lo que voy a estar iluminando? La parte inconsciente. Es decir, que podemos llevar precisamente ese proceso de autoconciencia, de cuestionamiento, de integración de las partes sombrías personales, aquí ya no solamente hablando de mujeres, sino también de los hombres, para que haya un proceso de integración de las partes que yo no he podido aceptar en mí mismo y que he estado rechazando. Entonces, este mito que tiene que ver precisamente como con la muerte y el renacimiento, también se puede asimilar a esa vasija, ese contenedor del que hemos estado hablando o del que venimos hablando precisamente y que está asociado con ese proceso que se vive desde el útero femenino para dar vida y para darnos vida a nosotros mismos todo el tiempo. Este mito es con el que me gustaría cerrar la ponencia. Me da mucho pesar que no puedan ver la imagen porque la imagen es hermosísima porque está la diosa Nut acostada y se acaba de comer al sol Ra y se acaba de comer también a Tot y ellos dos se ven dentro de su propio cuerpo, en el inframundo se ve y se ve cómo se ilumina toda esa parte en principio sombría, pero ya sabemos también que el inframundo para los egipcios es supremamente importante porque tiene que ver con la, con la eternidad. Entonces es la eternidad en mí, es el universo en mí y yo en el universo, independientemente de si es femenino o masculino. Eh, ya no sé si tengas alguna pregunta, algo, porque terminé hablando yo sola. Me encantó todo, pero claro, había un montón de momentos, digo, ay, qué interesante. No, es fascinante todo lo que has compartido y estoy de acuerdo con cada palabra de que es ese momento de realmente recordar el poder femenino de la creación y la vasija que has mencionado tanto, ¿no? Y que es tan importante, y que la rabia de Lilith viene cuando nos hemos separado de ese poder creador, nos hemos separado de nuestra propia sexualidad, nos estamos reprimiendo, entonces desde esa represión viene la rabia, pero en el momento en el que liberas el poder, la rabia se dulcifica, ¿no? Como has dicho, la rabia no existe. La rabia es simplemente que hemos sentido que hay algo injusto sucediendo. Entonces, en el momento en el que esa injusticia a nivel colectivo, como mencionabas, deja de existir, esa rabia se dispersa y se difumina, ¿no? Y hay otro mito también dentro del panteón egipcio, Sekhmet, que con su rabia leona, es una diosa leona, que quema absolutamente todo y se pone a devorarlo todo, y en su cara dulce es Hathor, son la misma diosa, ¿no? Es el placer y es la rabia de cuando nos hemos desalineado de la verdad y de esa alineación cielo-tierra, ¿no? Y a través del útero. Y las mujeres, y esto es algo que observarás seguro y que yo observo también muchísimo en las que acompaño, tendemos a dudar mucho de esa sabiduría que es nuestra. Entonces hay cosas que están en los libros. Por ejemplo, nosotras como astrólogas, hay una astrología que hemos estudiado, pero hay una astrología que está viva dentro de mí porque la recuerdo, porque yo ya era sacerdotisa en Egipto. Entonces, como no es más válida una cosa que otra. Hay un traer una verdad que que está en la memoria celular, que también es muy importante. Y yo creo que Lilith nos ayuda mucho a sumergirnos en esa memoria celular a nivel individual y a nivel colectivo para recordar el origen primordial de dónde venimos realmente, ¿no? Y entonces como quitarnos capas. Y cuando mencionabas a Inanna también, Inanna se va quitando capas, se va quitando la corona, se va quitando el collar de lapislázuli, ¿no? Y llega desnuda al inframundo y eso es lo que el femenino necesita hacer continuamente. Es como necesitamos continuamente desmontar los tinglaos que nos han dicho que nuestra sabiduría y nuestra intuición no es válida, que necesitamos sentir vergüenza por el poder sexual, que es más femenino, ¿no? El masculino lo canaliza hacia afuera, pero realmente el poder sexual es más del femenino, ¿no? El femenino no se cansa de estar mucho más tiempo, ¿no? Y como que se regenera a sí mismo, ¿no? Y el masculino es esa forma de
aprovechar la energía sexual y crear vida, ¿no? Y en los templos, tanto en Egipto como en Sumeria, como en todas estas culturas ancestrales, se entendía la sexualidad como un poder creador, no sé, que a través de ese placer, a través del orgasmo y a través de el hacer el amor con la vida, ¿no? Que no es solamente con la pareja, sino es como que estás abierta a la vida. Desde ahí estamos co-creando esa realidad, ¿no? Entonces yo creo que Lilith es tan importante, por ejemplo, en este congreso, ¿no? Que es co-crea tu destino, deja de poner excusas en tu carta natal de es que yo no puedo hacer esto porque como tengo tal en la casa 12 y entonces no puedo ser visible, ¿no? No, lo que tienes es un miedo ancestral de que la visibilidad a las mujeres, sobre todo a nosotras, me imagino que para ti fue igual. Yo estuve 2 años antes de hacer el canal de YouTube y porque claro, estamos trayendo algo que mueve mucho desde dentro, ¿no? Entonces, no es simplemente estoy hablando de astrología que aprendí en los libros, no, estoy hablando de algo que me mueve las entrañas porque es una memoria de algo que ya es en mí y que se recuerda, ¿no? Y la palabra recordar también es muy interesante porque es como volver a pasar por el corazón. Exacto. Y en inglés, que me encanta, que es remember, que es lo que hace Isis con Osiris, ¿no? Es como recoger, ¿no? Y ahora tenemos a Venus retrógrada, a Mercurio retrógrado, es ese momento de recogimiento para recordarnos. Es como que re y member, que es miembro. Entonces toma todos sus miembros y el que falta es el falo Sí, que ella lo crea, ¿no? Con su propia magia. Entonces es como todos estos mitos nos llevan a un origen en el que ambos, como decías, ¿no? Están juntos. Tenemos una energía masculina, una energía femenina dentro de cada ser humano y es momento de que cada persona haga el amor dentro de sí mismo y las paces dentro de sí mismo, porque cuantas más personas estén en paz interna, más paz externa vamos a experimentar. Y que la guerra que vemos a nivel colectivo es un reflejo de las guerras que tenemos a nivel íntimo, ¿no? Y hay una parte en la que no podemos tener tal vez acción, pero sí puedo tener acción en mi propia realidad. Y me encantaba lo que decías de cómo reformular la experiencia de Lilith, sobre todo para los astrólogos, porque para mí tampoco ha resonado nunca la mayoría de las miradas que observo y además me da rabia incluso. Yo tengo a Lilith natal en Escorpio, entonces es como que me da una rabia ancestral de decir, esta no es la verdad, esta no es la verdad, hay algo más hondo, hay algo más hondo. Y de hecho, en el primer vídeo de Lilith que tengo en el canal, que lo hice con una astróloga argentina, amiga mía, me puse mala durante un tiempo. Y esta semana, ahora que estamos haciendo el vídeo, he estado mala toda la semana. Es como que hay una purga cada vez que Lilith viene a mi canal de YouTube, muy interesante. Porque es esa purga de decir, esta historia no es la historia. Entonces, vamos a contar la historia verdadera de Lilith, que es la diosa de la creación, es un vórtice y astronómicamente súper interesante, porque Lilith no es un planeta ni es un cuerpo celeste, es un punto matemático que además se mueve de una manera muy interesante, que tenemos la Lilith media, pero tenemos también la Lilith verdadera porque este punto matemático no es estático, sino que está continuamente cambiando y que está en relación con la órbita de la Luna y con la órbita del Sol. Entonces, es como un vórtice de energía, que es un propio útero del cosmos, en el que todo nuestro inconsciente de esta vida y otras vidas está ahí presente, ¿no? Entonces, como el karma y la memoria no solamente nos trae castigos, el karma y la memoria nos trae talentos de otras vidas. Entonces eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, para mí, cuando me convertí en astróloga, que además fue de una manera ceremonial muy bonita, porque la astrología que yo estudié es chamánica y está muy basada en la ceremonia, y la certificación fue todo un ritual en el que sentí como una parte de mi alma volvía a mí, era como un anclaje de decir, es que yo, más allá de lo que aprenda en los libros, ya era astróloga de nacimiento. O sea, de forma natural, a mí la astrología me habló como es que este es mi lenguaje y lo observo mucho, ¿no? En otras personas astrólogas, ¿no? Es decir, es que es como
hay una parte que estudias, pero hay una parte que sabes porque lo sabes. Y yo creo que también ahí Lilith es esa voz de saber lo que sabes, porque tu cuerpo te lo dice. Y ya, y no necesitas más razón. validación externa. Entonces, yo creo que ahí es también muy importante para todas las mujeres que pongamos esa firmeza que has mencionado, ¿no? Mucho de decir, hay, hay sabidurías que traes en esta vida porque eres tú y ya. No, no necesitas un certificado que te valide eso que ya eres, ¿no? Y esa sabiduría del útero, el ser oráculo, el ser bruja, el ser chamana es una parte que está dentro de toda mujer y que es muy importante que la reclame como suya, porque toda su vida va a hacer un giro de 360 grados el día que dices, ya, vamos a contar otra historia. Y dentro de la historia de la expulsión del paraíso, y esto es algo que ha estado muy presente en mi vida en los últimos meses y que lo siento muy relacionado con esa Lilith pasando de Libra, que ha estado pasando por mi ascendente y ha hecho ahí como un movimiento de decir, madre mía, y ahora está entrando en la casa 2. Es en la expulsión del paraíso, se nos dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente y parirás con dolor. Ya. Sí, Es momento de que digamos, basta. No, ganarás el pan con el disfrute de hacer lo que has venido a hacer, desde tu pasión, desde tus dones, desde la alegría de ofrecer tu trabajo al mundo y recibir abundancia a cambio. Y parirás con gozo, de forma orgásmica. Eso es algo que a nivel colectivo estamos transmutando y que Lilith nos puede ayudar un montón a hacerlo. Y que cada vez así. que vuelve el sacrificio, y la mujer entregada, la mujer sacrificada, la que lo da todo para todos y ella es la última a tenerse en cuenta, cada vez que ese arquetipo sale es como no, se acabó. O sea, es que esto Ah, me parece muy importante y por ejemplo, yo no soy madre, ¿no? Pero para las madres es como que se ha vendido mucho esta historia de que ser madre es entregarte 100% a tus hijos olvidándote de ti. Y yo pero creo es que se que dividió la historia, ¿no? Porque tenías la posibilidad o de encarnar a Lilith y pues nadie quería encarnar a Lilith. ¿Cómo quiero encarnar a Lilith si es el demonio? Si me van a expulsar del paraíso, si Dios no quiere verse conmigo y Adán definitivamente no tiene los cojones, los cojones para darme lo que yo quiero. Entonces nadie quiere encarnar a Lilith o quería encarnar a Lilith. Entonces, ¿qué era más fácil? Era más fácil ser Eva. Era más fácil quedarme callada, ser sumisa, es sencillamente acatar lo que Adán necesitaba. Y en esa separación, entonces yo puedo ser Eva, ¿no? La doncella, o puedo ser la madre, y es la Virgen María. Entonces ahí vemos esa ruptura entre la sexualidad y lo puro. Y la sexualidad es pura, la sexualidad también es sacro, es sagrada. Lo que sucede es que hubo un momento en la historia en la que sencillamente se empezó a juzgar y se empezó a señalar como si no lo fuera. Pero por el contrario, lo que estamos hablando aquí realmente es de la conexión con lo infinito, porque finalmente nosotras las mujeres gracias al hombre, somos portales de un alma que está llegando aquí a esta tierra. Entonces, esto es algo que es realmente sagrado y es algo que deberíamos honrar, que deberíamos, así como te hicieron a ti este rito ceremonial cuando te convertiste en astróloga, deberíamos estar allí recibiendo esa vida con la admiración y el respeto que implica tanto para la madre que lo está pariendo, como para el hombre que también puso la semilla, como para el alma que está llegando. O sea, a mí me parece, lo viví algo similar a lo que tú estás hablando del lenguaje astrológico, sencillamente lo entendí y lo pude hablar y entonces, ah, maravilloso, voy a seguir por acá, pero me ha pasado lo mismo con toda la parte de la mitología escondida del femenino y es así como que pido algo y me llega inmediatamente la información. Es de esta manera, aquí está, mira, y de verdad me llegan los libros, el reel, o sea, lo que necesito me llega y bueno, ok, entonces, ¿qué hago yo? No dudar de la información que me está llegando. ¿Por qué? Porque yo he trabajado con mi útero y mi útero estoy convencida que me está mostrando el lenguaje que necesita que yo transmita de esa sabiduría que está siendo rescatada en estos momentos. Entonces yo creo que parte de lo que tú estabas hablando y es muy importante es creer en esa intuición porque está mostrando una parte
intrínseca de cada uno de nosotros y también en los hombres que necesita ser expresada, porque en la medida en que no la expresemos se convierte en rabia y la rabia no es rabia por sí misma, la rabia por sí misma es fuerza, que cuando yo la callo se convierte en rabia y si yo lo sigo callando probablemente se va a convertir en venganza, no, pero no es que Lilith sea rabia y sea venganza, no, es en todo este proceso que es personal y es interno, si yo no me permito ser libre, si yo no me permito ser independiente, si yo no me permito expresarme en mi naturaleza esencial, entonces muy probablemente voy a generar esa rabia, voy a generar esa frustración, voy a generar esa necesidad de venganza, pero finalmente lo que está sucediendo es que es por mi acto de no ser fiel a mi propia esencia que se está generando todo lo demás. Entonces yo creo que también aquí hay una enseñanza en que mi destino no depende de nadie más. Mi destino no depende de que un hombre me acompañe o no me acompañe. Qué maravilloso que podamos estar juntos, fantástico, delicioso, porque cuando la mujer puede ser muy femenina, porque hay un hombre al lado, por ejemplo, maravilloso, pero la mujer también puede ser muy femenina sin que el hombre esté allí. Entonces también hay un proceso, hay un camino que necesitamos emprender nosotras para saber cómo se empieza a expresar esa energía y va a ser como pues con causa y error, o sea, tenemos que experimentarlo. Y hay algo de lo que tú dijiste que me parece supremamente importante y es el paraíso no, el pecado original nos llevó a la culpa, nos llevó al trabajo con el sudor de la frente y a parirás con dolor. Y no tiene por qué vivirse así. Lilith no nos habla de dolor, Lilith nos habla de orgasmos, Lilith nos habla de trascendencia, Lilith nos habla de libertad sexual, Lilith nos habla de placer, de disfrute, pero respetando quién es uno. Sí. Y así para cerrar, porque mencionaban también en los comentarios que basta de la niña buena y sumisa, que es muy importante, ¿no? Y como estamos entretejiendo toda esta sabiduría, como es muy importante hacer estos círculos entre mujeres para recordar cuál es la historia real, ¿no? Desde esa mujer que es mujer, que ha Sí, dejado de ser doncella y que deja de ser la niña buena, porque ser buena persona y ser niña buena son dos cosas muy distintas. Entonces es como, tú puedes ser muy buena gente y tener un corazón enorme, pero tu corazón enorme va a decir que sí y va a decir que no. Y en ese poner límites hay amor y hay mucho eh, honrarse a sí misma. Yo creo que en general también en este tránsito de Lilith en Escorpio hay un volver a honrar tu propia energía, que a lo que tú sí, le estás poniendo energía es sagrado. Y si estás trabajando de más, si estás trabajando en algo que te sientes esclava. Yo personalmente cuando dejé mi último trabajo antes de hacerme astróloga, y era un trabajo que me encantaba en la universidad, me sentí esclava y prostituta al final, porque lo hacía solamente por el dinero. En un primer momento me encantaba y había como muchísimas oportunidades y estaba exactamente donde tenía que estar. Pero cuando llegó el momento en el que ya la vida me dijo, este ciclo lo has terminado, te tienes que ir a otro sitio, yo seguía allí solamente por dinero y eso es prostitución, por decirlo de alguna manera. Entonces pues como que estás dando tu energía sexual creativa a algo que ya no está alineado contigo. ¿Cuántas personas están viviendo en esa situación, ¿no? Entonces es muy importante ir hacia adentro para reencontrar ese poder en el que decimos, ¿dónde le pongo yo la energía a las cosas? Es sagrada, ¿no? Y si no te apetece quedar con alguien y no te apetece escuchar el drama de tu amiga por octava vez, pues decir que no, porque tu energía es sagrada y esa niña buena necesitamos como aniquilarla un poco, ¿no? Entonces es como, soy buena persona, pero no soy una niña buena y sumisa, soy una mujer. Entonces, yo creo que ahí es muy importante porque, como decías, ¿no? A nivel cultural se nos vende mucho que tenemos que estar eternamente en los 20, 15, 20 años y ser un adolescente. Y es como, yo no quiero ser un adolescente, yo quiero ser la mujer que soy. Y hay mucha sabiduría en las abuelas que tienen 80 años y que han vivido y que aportan
muchísimo valor a la tribu, ¿no? Y que cada edad tiene una imagen de la diosa, ¿no? Somos la encarnación de la diosa hecha cuerpo. Y mira que Entonces, vi un estudio que decía que las mujeres envejecemos antes que los hombres, pero no es al azar. ¿Es por qué? Porque en la mujer hay la sabiduría de la mujer. Tiene que honrarse y respetarse, porque allá hay muchísima más sabiduría que viene conectada con una cantidad de mundos sutiles que los hombres no perciben. Entonces, también esa es una de las razones y también una de las razones por las cuales esa sabiduría de la mujer madura se trató de castrar. Entonces ahora pues nos tenemos que poner botox, tenemos que cuidar nuestro cuerpo hasta el extremo de no poder tener ni arrugas, ni que se nos pueda caer absolutamente nada. Entonces los senos tienen que estar constantemente parados y eso no es así. O sea, lo natural no es que sea de esta manera. Y de hecho, encarnar a esa mujer adulta es algo que necesitamos vivir con muchísimo respeto y dignidad, porque es esa madre, la Hécate, la que va a rescatar y a sostener a todas las demás, las que vienen antecediéndonos. Entonces va a ser muy importante que de verdad nos permitamos ser. Y Lilith no le teme a ser inapropiada. A Lilith le encanta ser inapropiada. A Lilith le encanta decir las cosas cuando le nacieron espontáneamente y, como tú dijiste, cuidar su propia energía. Entonces, yo creo que la visión de Lilith, si la podemos poner en una balanza para que sea la visión real, pues sí, es probable que nos podamos demorar un poquito en asimilarla desde esta posición porque tenemos que redescubrirlo, porque durante mucho tiempo lo tuvimos fue en sombra, lo vivimos más bien desde que se asomaba ese pequeño demonio, ¿no? Decía, oye, las cosas no son así, pero emergía de una manera en que uno no sabía qué hacer con esa intuición que llegaba o con el sueño que emergía. En cambio, en este instante que hemos ido trabajando, que nos hemos ido apoyando, que hemos ido tejiendo una forma en la que la podemos experimentar, entonces es muchísimo más suave, fácil y puede ser más nutritivo. Pero yo creo que todo va a empezar con una toma de conciencia y con una decisión. ¿Voy a seguir viviendo a Lilith desde la pared es verde o me voy a abrir a decir, no, es que si este es el mito que precedió y que tiene que ver con una época en la que el femenino fue disminuido y violentado, ¿por qué tengo que seguirlo viviendo de esa manera? Y entonces eso, solamente una decisión empieza a cambiar la manera en la que yo permito que Lilith entre en mi vida. Y ya para cerrar, hubo algo que me encantó que tenía que ver con lo que dijiste de la mujer es mucho más sexual que el hombre, no porque no sea sexual, no porque el hombre no sea sexual, sino porque la mujer es magnética. La mujer es la flor que la abeja llega a polinizar. Entonces es en la mujer en donde existe ese grado de seducción tal que se puede empezar a gestar la vida. Por eso la mujer es selectiva. En cambio, el hombre va por lo que quiere. Entonces es un momento también de darnos cuenta que de que respetar nuestros ciclos de quedarnos quietas, de respetar nuestros ciclos de descanso, de respetar las necesidades para estar confortables, para sentirnos a gusto, para trabajar en nosotras, en nuestra belleza. Eso está bien. Sí, porque lo que estamos haciendo es nutrir nuestra capacidad de ser magnéticas para que las cosas a nuestro alrededor empiecen a funcionar precisamente desde esa energía y no desde el esfuerzo y desde la lucha, que fue lo que nos enseñaron que tenía que seguirse para que el mundo siguiera funcionando. Y no necesariamente tiene que ser así. amén. Totalmente, yo creo que mil gracias, ha sido una charla súper potente y creo que muy inspiradora, ¿no? Para todas las que escuchen, para los hombres también, para liberar a esa energía potente interior que también tienen y abrirnos más a la vida. Yo creo que también esa es la llamada, ¿no? Para abrirnos al magnetismo que mencionabas ahora al final, es ábrete a la vida, ábrete a la energía que está presente alrededor de ti y desde ahí atraes sin hacer, ¿no? Desde el ser. Así que mil gracias, Diana, por este... ¡Uf! Estamos todas A súper ti, movidas. Maris. Pucha, Aries está que arde, o sea, no hay nada que Totalmente. hacer.
Y esa es una energía que es maravillosa y que cada día encarno con mayor respeto, la energía ariana, ¿no? Como lo hablábamos la vez pasada. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirme expresar todo esto que ha venido surgiendo y que me encanta y me apasiona como la astrología también. Gracias a ti.